Buenos días a todos, este es mi análisis pre-market de la semana. Ayer no lo hice, pero espero que te funcione. Voy a hablar sobre las zonas, voy a hablar por qué es tan importante esta semana en el mercado y sobre los índices como el SPY, el QQQ y el IWM. Espero que te sirva y espero que tus inversiones sean más informadas después de este video. Bueno, como puedes ver, esto es todo el mes en los índices que te dije hace un momento. Bueno, hablando de zonas, que es lo que quiero hablar, porque este momento creo que es importante aclarar lo que puede estar pasando en el mercado estos días. Bueno, primero te voy a hablar de las zonas más importantes, que sería el 544, que está golpeando, que le ha costado romper hasta que hoy rompió con ganas, y es una zona bastante importante para el precio. Bueno, de ahí hay dos posibilidades: que suba o que baje. Y las zonas importantes que le van a llamar a que el precio baje sería el 530 aquí, que sería más o menos la mitad del gap que dejó el 12 de junio. Y este gap siempre funciona como un imán. Los gaps son como imanes para el precio, entonces siempre lo va a intentar cerrar. Por ejemplo, este de acá que dejó el 21 lo cerró hoy con fuerza y ahí se fue para abajo. Entonces siempre funciona la estrategia del gap. Hay una zona también importante, sería el 542, que es justo donde está el precio, que por algunos días se ha quedado por ahí hasta que logró romper y se fue a máximos históricos, y parece que justo está ahí golpeando. Entonces veamos cómo reacciona el mercado. Mi posibilidad alcista sería por esta zona más o menos para cerrar el gap, y aquí hay dos posibilidades. Una es que vuelva a retestear esta zona del 544, se quede por aquí flat tal vez y vuelva a subir, o rompa esta zona para el 545, 46, por esta zona se quede más o menos. Y la otra posibilidad sería que la otra posibilidad sería que tal vez comience con un gap, cierre el gap y vaya a zonas importantes como el 542, rompa el 542, vaya al 541 para seguir bajando a zonas como 540, 539 y quién sabe, tal vez cierre el gap mañana, que sería un movimiento muy fuerte bajista, pero ya cerraría el gap para días posteriores. O tal vez se quede por estas zonas como 539 y se quede un poco flat en 542 o 544, o sea, quién sabe. Esas serían mis posibilidades en el mercado en este momento. Ahí siempre el comienzo del gap llama bastante al precio, entonces tal vez no lo cierre hoy, tal vez no lo cierre mañana, pero es posible que en un día de esta semana o de la siguiente semana ya vaya a cerrar este gap. Entonces yo pondría avisos en esta zona para posibles operaciones de intradía de un momento al otro y ganancia rápida. El otro índice que me interesa es el QQQ, que tiene una línea de tendencia, como puedes ver, que comienza acá, comienza el 24 de mayo y lo sigue golpeando y hoy termina justo en la línea de tendencia. Entonces sería lindo que mañana o mismo la respete y vuelva a subir, o toque esta zona que le gusta, estas zonas. O sea, el rompimiento de esta zona también es muy importante porque ha estado tocando estos días, casi toca este día. Es una zona que al precio le gusta mantenerse, entonces podríamos estar atentos en esta zona. Pero lo que me gustaría que pase a mí es que comience tal vez con un gap down por esta zona más o menos y vaya a retestear, vaya a cerrar el gap de hoy mismo para después entrar o golpear la entrada del gap. Igual es el mismo gap que en el SP500 el 12 de junio y podría estar en la mitad del gap, que es una zona también importante del mercado porque la mitad del gap siempre es importante, y asimismo cerrar el gap y llegar al 568, al 468, cerrar el gap, y posiblemente si el Nasdaq o el QQQ
cierre el gap, el SP le vaya a seguir y cierre también el gap. La otra posibilidad, la posibilidad alcista que también sería que comience tal vez con un gap, cierre el gap para tocar zonas como 475, 477 y vaya a zonas como 479, quedarse por esta zona, tal vez por esta. Se tendría que ver qué podría pasar mañana. Y por último, el IWM. El IWM es interesante, perdón por tantas líneas, pero es que es el único que no está en máximos históricos, entonces tiene líneas semanales de mucho tiempo atrás. Y bueno, lo que me gustaría que haga el IWM es que cierre el gap, tal vez comience con un gap down, vaya, cierre el gap de una, que es estas zonas importantes. Tiene aquí el 252, por acá, 52, que es la zona del gap, cerraría el gap y mostraría tal vez fuerza bajista para seguir a estas zonas o estas zonas, o respeta esta línea de tendencia y comienza con un gap down también, tocaría esta zona, cerraría el gap y mostraría una fuerza alcista como estos días ha mostrado desde el 17, 201, rompe esta zona de 500, de 201.67, llega a zonas como 202.14 por ahí más o menos, y que muestre cuánta fuerza tendría para llegar a más altos. También me parece interesante que en el SPJ y en el QQQ la EMA 21, que es una EMA muy utilizada por la gente que hace intradía, esté justo en el cierre del gap. Entonces es posible que siguiendo esta predicción mía, llegue al comienzo del gap para cerrar el gap y llegar a la EMA 21, que sería algo que me gustaría bastante para una entrada limpia. Y exactamente pasa lo mismo en el QQQ. Si ves, justo la EMA 21 está cerrando el gap, entonces tal vez funcione como imán para cerrar el gap. Bueno, de ahí de noticias importantes económicas de esta semana, yo tengo dos que son las que más me interesan, que es el PIB trimestral en la tarde del jueves, y que puede ser bastante importante para el comienzo del viernes y para el final del jueves, obviamente. Y el viernes me parece interesante el precio de los gastos del consumidor. Entonces a esto estoy atento, que igual es a las 2:30, pero el viernes. Y también a las 2:30 tenemos el precio del gasto del consumo personal subyacente de mayo. Entonces veamos, estas 4 noticias me gustan. También este informe de las políticas monetarias de la Fed. Pero bueno, eso ya es cuando el mercado cierra y podría afectar al comienzo de la próxima semana. Espero que tengas una semana muy buena en el trading, y recuerda que si te interesa y no te quieres perder este tipo de información del mercado, me sigas. ¡Suerte!